Esta noche nos acompaña la licenciada Leticia Mejía Hernández, quien es subprocuradora ambiental y de ordenamiento territorial. Licenciada, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, a ustedes. Licenciada, justamente hoy hace una semana fue anunciada una campaña para promover una legislación que proteja a los animales, particularmente evitando las peleas de perros. Esto ha suscitado mucho interés y también a ello se ha sumado el gobierno capitalino. ¿De qué manera? Claro que sí, el 18 de este mes se inició una campaña para prohibir las peleas de perros. Actualmente no lo tenemos tipificado esta conducta como delito. Entonces, la idea es promover reformas al Código Penal para que esta conducta sea ya tipificada como delito. Esto, desde luego, a través de una legislación que no solamente se busca sea local, sino que sea nacional, ¿cierto? Así es, se está buscando que sea a nivel federal esta reforma. Claro está, también con aplicación aquí en nuestra Ciudad de México. Claro, eso ya le tocará a los legisladores decidirlos, pero ¿cómo se sigue en el mismo gobierno, cómo sigue la ciudadanía construyendo este respeto a los animales, licenciada? Mira, afortunadamente hay más cultura del respeto hacia los animales. Tenemos en la PAOT la posibilidad de recibir denuncias contra el maltrato de los animales. Si tenemos denuncias también contra la pelea de perros. Sin embargo, las hemos investigado y no hemos detectado lo que es, ¿no? Sí hemos recibido más de 550 denuncias en este año por maltrato animal. Todas las hemos investigado. Algunas sí hemos detectado el maltrato de estos animalitos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos, si es que identificamos a algún vecino, algún ciudadano que está maltratando quizás a su mascota, a algún animal que vive en su colonia, en su zona, cómo podemos acercarnos a ustedes y justamente poner una denuncia? Claro que sí, mira, tú te das cuenta en algún animalito que no tenga la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque le ves las costillas, ¿no? Te das cuenta con otro animalito porque le ves heridas. Todos los animales, cualquier momento que tengan alguna herida, los tenemos que mandar al veterinario. También porque los tienen en los patios sin alguna casita de resguardo, contra la lluvia, contra el viento, contra el sol. Si ves que no tienen alimentación, como es su comida y su agua. Sí, todo esto lo tenemos que observar nosotros como vecinos, detectar, y lo pueden denunciar al 5265, 5265, que ahorita nos asiste. 0780. 0780. 0780, sino de todas maneras a través del portal y de las redes sociales de la PAOT. En nuestra página de la PAOT lo pueden denunciar vía electrónica. Ahora, en los últimos años, licenciada, ha habido un creciente interés por parte de la ciudadanía en la cultura del respeto a los perros. ¿Esto también se ve reflejado en el número de denuncias que ustedes reciben? Claro que sí, a partir del 2013 tuvimos un incremento muy fuerte en la recepción de denuncias. Desde que se creó la PAOT teníamos 10 denuncias y así fue incrementando. Sin embargo, en el 2013 empiezan a llegar 300 denuncias y poco a poco han ido creciendo. Ahorita te digo que tenemos más de 550 denuncias en este año. ¿Y cuáles son las atribuciones que tienen ustedes y cuál es también la canalización, el proceso que se les da para quienes cometen estos actos de abuso y de violencia contra los animales reciban su castigo? Todas las denuncias que nos presentan en la PAOT, todas son investigadas en el lugar de los hechos. Todas vamos a hacer el reconocimiento en el domicilio de la persona denunciada. Ya sea a la hora que me denuncien, si es en el transcurso del día o si la persona que habita en el predio llega después de las 10 de la noche, a esa hora podemos estar. Nosotros lo que tenemos que corroborar es que ese animalito tenga bienestar animal. Si no es así, entonces le decimos al propietario que lo lleve al veterinario. Si algo tiene el animalito, muchas veces por desconocimiento no lo llevan al veterinario, los acompañamos al veterinario para constatar que este perrito está en buenas condiciones o bien necesita un tratamiento médico. Si nosotros detectamos que ya hay algunas heridas y que este animalito no está siendo atendido, hemos presentado la denuncia penal correspondiente en contra de la persona.
Bien. Y ahí será respectivamente la Procuraduría General de Justicia Capitalina quien ejerza la acción correspondiente, Así ¿cierto? es. Nosotros coadyuvamos, como Pero, PAOT nosotros coadyuvamos. Licenciada, esta época de verano suele ser un momento en la que los dueños de algunas mascotas se deshacen de ellos porque no se los pueden llevar a sus vacaciones. ¿Cómo desalentar esta práctica? Yo creo invitarlos a que si van a salir de vacaciones se los encarguen a un familiar, ¿no? Tenemos muchos casos que se los encargan al familiar, se los encargan al vecino. Todos esos animalitos que nosotros queremos siempre van a ser muy sociables y son amables. Entonces, si te lo encargas a mi vecino con lo que te llevas bien, a tu familiar, a tu hermano, a tus padres, con los que también van a querer un animalito, hay que hacerlo, no hay que dejarlos solos, Pues, porque ellos sufren. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos sumamos desde luego aquí en Capital 21 a la cultura del respeto a los animales y también estaremos muy al pendiente de esta iniciativa de legislación para protegerlos. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario.